Esta época, cuando llega la primavera, es un momento estupendo para prepararse contra las plagas de insectos de cualquier tipo. Nuestras plantas comienzan a brotar pequeñas y tiernas hojas que son deliciosas para todo tipo de insectos. Bueno, hoy vamos a hacer un insecticida totalmente casero y natural para combatir cualquier plaga. Algunas de las mismas, solo por el olor de insecticida, ya se van a mantener a distancia. Este insecticida natural lo podemos aplicar a todo tipo de plantas. Por lo menos yo lo he probado con cactus, rosales, plantas de exterior y plantas de interior y me ha dado muy buenos resultados. Me ha ido muy bien. Incluso lo he probado con árboles frutales y también ha funcionado. Quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que hoy vamos a hacer un insecticida preventivo totalmente casero y natural para alejar a las plagas de nuestras plantas. Si tienes familiares o amigos que les pueda interesar, por favor comparte con ellos. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y al final del vídeo, por favor, dame un like. Me ayuda mucho a este canal. Bueno, te voy a seguir diciendo que la primavera es una época estupenda para comenzar a utilizarlo. Y la verdad, puedes usarlo una vez al mes con toda tranquilidad. Bueno, empezamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos y se encuentran en cualquier casa. Además, este insecticida nos va a salir muy baratito, ya que podemos utilizar algunos elementos que normalmente van al cubo de la basura. Sí, habéis oído bien, al cubo de la basura, o en mi caso, al del compost. Yo os recomiendo que comencéis a compostar. Es bueno para el medio ambiente, tendréis menos basura y al de unos meses ese maravilloso compost lo podéis utilizar con vuestras plantas. Yo ya he comenzado, os digo que mi experiencia ha empezado en el mes de octubre y voy a ver cómo sigue esto. Así que todo son ventajas porque ya veis que tendremos menos basura y luego este compost nos vendrá bien. Anímate a compostar. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a comenzar a preparar nuestro abono casero natural. Es como os he dicho, contra todo tipo de plagas, es preventivo. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Necesitaremos la piel de 2 cebollas, solo la piel, porque las cebollas las podremos utilizar para nuestros guisos. 2 cáscaras de huevo, 2 limones y 1 litro de agua del grifo. Bueno, ahora comenzamos con la preparación. Pelamos las cebollas y ponemos las pieles en un cazo. Luego añadimos las cáscaras de huevos bien trituradas. Yo las he triturado un poco con las manos, no sé si habéis visto en el vídeo. Y luego las he echado al cazo. Y seguidamente añadiremos el zumo de limón, solamente el zumo. Las cáscaras las reservamos, las dejamos aparte. Esas sí que las tiramos al cubo del compost o de la basura. Y finalmente el litro de agua. Yo os digo la verdad, yo he puesto 1 litro de agua del grifo, pero si queréis utilizarlo filtrado de alguna manera o sea, un poquito mejor, de mejor calidad o de botella, también podréis utilizarlo, pero con agua del grifo funciona igualmente bien. Bueno, entonces todos estos ingredientes lo que vamos a hacer es ponerlos al fuego. Y así comenzamos a revolver para que ellos se unan bien. Entonces la cebolla, la cáscara de huevo y el limón junto con la base que sería el agua, que es lo que nos va a dar nuestro maravilloso jarabe, tiene que estar en el fuego. Yo lo he puesto al máximo para que se caliente lo más rápido posible. Pero mirad lo que os digo, tiene que estar al fuego y revolviendo, pero lo que no quiero es que hierva. O sea, antes de que comience a hervir, nosotros lo vamos a separar del fuego. Así que empezamos a revolver y cuando ya tenga un aspecto como que se quiere empezar a hervir, entonces vamos y lo separamos. Mira, yo ahora en este momento ya lo quitaría del fuego. Entonces lo reservamos y lo dejamos aparte a que se enfríe bien. Y cuando esté en frío, con la ayuda de un colador y de un embudo, vamos a proceder a colar este líquido maravilloso a un bote pulverizador. Yo, como mi bote es de 1 litro, pues resulta que me viene estupendamente bien la medida. ¿Veis? Ahí me cabe perfectamente y como ya lo tengo hasta arriba, pues puedo empezar ya a pulverizar. Quiero deciros que si vosotros tenéis un pulverizador mayor, o sea, de 2 litros o de 1/4 de litro, o sea, de medio litro, lo que sea, pues ya sabéis, siguiendo las proporciones que he utilizado yo, podéis hacer esta misma mezcla. Yo veis, lo he utilizado con el aloe vera,
ahora con las cañas de indias, también lo he utilizado con los alelíes, ya os he dicho antes que también lo he utilizado con los cítricos, también con los rosales y me ha ido muy bien, ¿eh? Ya veis que lo voy echando todo. Bueno, deciros que otra vez que estáis en el canal de Flores y Mariposas, que espero, mirar, ahí estoy echándole a un rosal. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo utilicéis, que lo uséis, ya me podéis dejar en los comentarios y me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.